Buenas tardes, alumnos. Como podrán visualizar, el tema de la clase del día de hoy son las hormonas vegetales. El texto nos indica que las hormonas vegetales o fitohormonas son los compuestos orgánicos responsables del crecimiento y el desarrollo de las plantas. Se sintetizan en una parte de la planta y actúan normalmente en otra parte, donde a muy bajas concentraciones producen una respuesta fisiológica. No se sabe con exactitud a qué estímulos responden ni cómo se sintetizan. No obstante, los principales estímulos que afectan el desarrollo de los vegetales son los siguientes: el grado de la humedad, la temperatura, la gravedad, las horas de luz y el contacto con los objetos. Estos son algunos estímulos que afectan el desarrollo de los vegetales. A diferencia de los animales, en las plantas no se han determinado receptores de estímulos concretos, ni órganos diferenciados de percepción ni órganos de procesado de información. A pesar de ello, se han reconocido algunos receptores especializados en captar determinados estímulos. Entre los receptores más conocidos destacan el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. El fitocromo es un pigmento sensible a la luz roja y infrarroja y permite a las plantas detectar la duración del día y la noche. Induce la síntesis de hormonas que da lugar a procesos como la floración. Según la época de floración distinguimos lo siguiente: las plantas de día largo, que florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas. Algunos ejemplos de plantas de día largo son la lechuga, la papa, la espinaca y más plantas ornamentales como el clavel. En el caso de las plantas de día corto, florecen a principio de primavera o el otoño, cuando las noches son más largas. A principio de primavera florecen algunas plantas como la fresa o el botón de oro, y a principios de otoño, entre otros, son los crisantemos y las poncetias. Tenemos a las plantas de día neutro, que florecen durante todo el año, como los geranios. Tenemos lo que es los estatocitos, que son células especializadas en detectar la gravedad. Contienen amiloplastos, organulos llenos de almidón que actúan de modo similar a los estatolitos de los antrópodos. Gracias a ellos, las plantas detectan la posición del tallo y la raíz y se desencadena una respuesta hormonal que dirige su crecimiento con el sentido correcto. Y por último, las células sensibles al tacto. Las células de las hojas de algunas especies captan estímulos táctiles que desencadenan respuestas hormonales o movimientos rápidos. Además de su papel regulador, los especialistas suponen que algunas hormonas vegetales podrían actuar también como receptores, ya que parece que responden directamente a determinados estímulos. Tenemos el siguiente tema, que son las funciones y actividad de las fitohormonas. Son compuestos que se sintetizan en pequeñas cantidades como resultado de un estímulo y regulan los procesos de crecimiento y desarrollo. Circulan por los vasos conductores del floema y el xilema o de célula a célula por difusión o transporte activo. Algunas de las hormonas vegetales más conocidas son las auxinas, las citoquininas, el etileno, el ácido axícico y las giberelinas. Como pueden ver en la siguiente tabla, están las hormonas ya mencionadas, el lugar de síntesis, la función principal de dichas hormonas y los factores que influyen en su actividad. En el caso de las auxinas, el lugar de síntesis son los brotes apicales. Como función principal es que regulan el crecimiento del tallo y la raíz. Y los factores que influyen en su actividad son los siguientes. La luz activa el mecanismo de acción. La siguiente hormona es las citoquininas. El lugar de síntesis son las raíces. Como función principal es que favorecen el crecimiento de las ramas laterales, evitan el envejecimiento de las hojas porque retrasan la inactivación del ADN y estimulan la síntesis de la clorofila. Los factores que influyen en su actividad son que son activadas por la luz roja y la temperatura alta. Tenemos la siguiente hormona que es el etileno. El lugar de síntesis son los frutos y su función principal es que es un gas que se libera al exterior de la planta y actúa sobre el fruto o los frutos cercanos, favoreciendo la maduración de dichos frutos.
Los factores que influyen en su actividad son los siguientes. Es activado por las auxinas, el déficit hídrico y las heridas. Y por último, lo inhibe el ácido abscísico. Tenemos a la siguiente hormona, ácido abscísico. El lugar de síntesis es en todo tipo de tejidos, como las hojas, tallos, frutos, semillas y raíces. La función principal es que controla la apertura y el cierre de los estomas, inhibe el crecimiento de la planta y el desarrollo de las semillas y los frutos. Los factores que influyen en su actividad son los siguientes: aumentan la concentración, la sequía, el escarchamiento de las raíces, el frío y la luz roja. Por último, la última hormona es la siguiente, gisberelina. El lugar de síntesis es los tallos y las hojas jóvenes. La función principal de dicha hormona es la germinación de las semillas y los factores que influyen en su actividad es que activan su acción los fotoperiodos largos. La actividad de las fitohormonas está todavía en un estudio. Uno de los procesos mejores conocidos es el mecanismo de acción de las auxinas, que describimos a continuación. Las auxinas se producen en el extremo del tallo, provocan su alargamiento y responden a los estímulos luminosos. El efecto de las auxinas permite la curvatura del tallo en dirección a la luz, sea cual sea su localización del foco luminoso, puede ser vertical o lateral. Este alargamiento de las células recibe el nombre de crecimiento ácido y es posible gracias a un rápido aumento de la turgencia celular que permite a la planta cambiar la dirección de su crecimiento en unas pocas horas. Desde el tallo, las auxinas migran hasta la raíz, favoreciendo pues su crecimiento si se encuentran en bajas concentraciones y inhibiéndolo si se encuentran a altas concentraciones. Las auxinas también son las responsables del crecimiento de raíces adventicias en un tallo corto. A continuación vamos a seguir los pasos del mecanismo de acción de las auxinas durante el crecimiento ácido del ápice del tallo, observando aquellos fenómenos que le ocurren a una planta que crece en sentido vertical después de cambiar su ubicación, haciendo que la luz pase a incidirle lateralmente. Tenemos la pared celular, la vácula, el citoplasma, el agua que se encuentra dentro de la planta y su núcleo. Como pueden visualizar, estas son las principales zonas donde se sintetizan las hormonas vegetales. En las hojas, el ácido abscísico. En el tallo, las auxinas y las giberelinas. El etileno también parte del tallo y por último las citoquininas en la parte de la raíz. Como dato importante, la turgencia celular consiste en un aumento del volumen de la célula vegetal, de modo que el citoplasma ejerce una presión sobre la pared celular. Cuando el medio que envuelve a la célula tiene menor concentración de iones que el interior celular, el agua penetra en la vácula por el proceso de osmosis y la célula vegetal se hincha y el citoplasma queda presionado sobre la pared celular. Ok, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto a la clase de las hormonas vegetales. Vamos a explicar la tarea. Para la tarea en clase tendrán que responder las tres preguntas que está siendo proyectada en este momento, que son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué son las fitohormonas y cuál es su función principal en las plantas? Segunda pregunta, ¿qué es el fitocromo y cómo influye en la floración de las plantas? Y por último, explica cómo funcionan los estatocitos en la percepción de la gravedad por parte de las plantas. Esas son las tres preguntas planteadas para la actividad en clase. Tenemos la actividad en casa. Para la actividad en casa tienen que investigar qué tipo de plantas ornamentales florecen en días largos y elaborar una lista de al menos 5 ejemplos. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, alumnos. Ha sido un gusto. Les deseo un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase.